Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy venimos con el segundo episodio de estos nuevos análisis que estoy trayendo en el canal. Y para el invitado de esta ocasión, traigo aquí a Andrew Garfield, que detuvo la postproducción del sorprendente Hombre Araña 3 para unirse a este nuevo episodio. No, este güey se llama Santi Treviño, es un muy buen amigo. Hey, ¿qué tal? Y pues estamos aquí, bueno, estuvimos mucho tiempo pensando sobre qué película hablar, porque ya hemos visto muchas juntas que pues generan bastante discusión. Teníamos planeada Men, o pudo ser el Club de la Pelea, pero eventualmente nos terminamos quedando con esta película que extrañamente todos los hombres se terminan identificando, no sé por qué. Yo no comparto su opinión, pero es Psicópata Americano o American Psycho del año 2000, escrita y dirigida por Mary Harron, una directora que ha estado involucrada en otros proyectos, pero podríamos decir que esta es su obra como más popular y está basada en la novela homónima de Bret Easton Ellis. Una novela que no he leído, pero la verdad tengo muchas ganas. Dicen que es incluso más explícita que la película. Pero bueno, comencemos diciendo, bueno, tú explícales a ellos cómo fue tu experiencia viendo esta película por primera vez, qué fue lo que pensaste, qué sentimientos te dio. Hombre. Y si te identificas con este psicópata americano. Con este psicópata americano o mexicano. Pues fue totalmente una locura porque la primera vez que la vi justo fue juntos. Sí. Ya me la había recomendado. Y a ver, es de estas películas que te cambian totalmente el sentido de las cosas y de la realidad, ¿no? Yo creo que fuera un poco de todo lo que trata y habla y demás, es una muy buena oportunidad para poder conocer un poco cómo es el estilo de vida de muchas personas, ¿no? Algo muy ajeno a nosotros porque, pues obviamente no es que bueno, es despilfarremos dinero y cosas así. Es que esta cinta habla de los yuppies, los cuales Claro. no estaban presentes aquí en México en la década de los 80s, obviamente. Es un estilo de vida completamente diferente. Ya sabemos que los americanos son muy diferentes a nosotros en cuanto a diferentes cosas. Eso no se vive en el Ajusco, normalmente. Aquí en nuestro cerro no pasan este tipo de cosas. Entonces, pues sí, justo, o sea, fue algo bastante loco el poder ver un poquito este nuevo estilo de vida o la manera de pensar tan loca que tienen este tipo de personas. Sí. Y pues sí, tener más que nada una cercanía a lo que es de verdad una enfermedad mental, ¿no? Entonces, siento que eso es lo que más mete ese estrés al momento de estarla viendo, ¿no? Saber que estás viendo, visualizando lo que realmente está sucediendo y pasa en muchas partes de Estados Unidos principalmente. Todo el tiempo, más que nada. Sí. Pero creo que lo más difícil de esta película, bueno, el mayor reto que tenía la directora era que lograras tú como espectador, así humilde y tal, empatizar con un psicópata millonario, mujeriego, que trata a todos como si fueran pedazos de basura. Totalmente, totalmente. Y es algo muy curioso porque he notado que sucede muchísimo en ciertas obras. Por ejemplo, Jeffrey Dahmer, la serie que recién salió, que justamente lo que buscan los directores, e inclusive recién vimos una entrevista de la misma directora que decía que en ningún momento su intención, vaya, es que conectes con esta persona o la admires. Pero desgraciadamente las personas terminamos haciéndolo por alguna extraña razón, conectando con este tipo de personas. Por ejemplo, Breaking Bad, Sí. ¿no? Con Heisenberg. Entonces, es algo bastante curioso. Es que creo más que nada lo que logra que conectemos tanto como audiencia es el humor negrísimo, Claro. que bueno, solo hace reír a enfermos mentales como nosotros, pero pues está ahí, sí, más que nada, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, pues recuerden que estos análisis contienen 100% spoilers. Vamos a destripar esta película, varias escenas muy concretas, un poco para entender de qué va, cuál es su propósito y para entender también al protagonista. Y ya después iremos con la crítica como tal de qué opinamos de la película. Y bueno, empecemos con esa escena inicial. La película abre con un fondo blanco y se empiezan a escurrir pues varias gotas como rojas. Entonces nosotros pensamos que es sangre,
pero en realidad resulta que es como una especie de betún. Entonces ahí ya te das cuenta de la película en la que te estás metiendo, ¿no? Que mezcla sangre con azúcar, no sé por qué. Sí, por supuesto. Muchas metáforas o inclusive dándote pie a que desde ahí ya empieces a tú solito empezar a asimilar o asociar cosas, ¿no? O sea, que solito vayas dándole un sentido y tu propio criterio, porque creo que, digo, ya lo iremos platicando un poquito más adelante, pero sin duda es una película que te deja, digamos, tener esa libertad con tu propia imaginación, ¿no? Entonces, desde el momento uno, desde la primera escena, es muy padre. Y pues justamente en esa escena también es un plano pues que te va mostrando un poco lo ridícula que llega a ser la vida de estas personas millonarias, que te van describiendo los platos así, y son tales cochinaditas así insignificantes que cuestan millones de dólares, que bueno, no lo hacen por el sabor ni por experiencia, simplemente porque ya no saben ni en qué despilfarrar su dinero, ¿no? Claro. Y es entonces momentos después en los cuales llegamos a la mesa donde están nuestro protagonista Patrick Bateman y sus cómplices. Incluso llega uno diciendo que no hay suficiente espacio en el baño para hacer cocaína. Ya desde ahí nos damos cuenta el tipo de personaje con el que nos estamos metiendo, que no es como para empatizar realmente, sino más bien para darnos un enfoque de lo ridículo que pueden llegar a ser este estilo de vida, ¿no? Yo creo yo. Sí, claro. Sí, más que nada como la exageración dentro de todas sus actividades, ¿no? Sí. Del día a día. En sus conversaciones se nota, entre los mismos camaradas, inclusive Patrick Bateman en su propio estilo rutinario de las mañanas de hacer 1000 lagartijas y 1000 sentadillas y muchísimo ejercicio, ¿sabes? Como un poquito exagerar todo lo que hacen día a día y con tal de ni siquiera hacerlo por ellos, ¿no? Sino más bien como hacerlo notar o notorio hacia los demás y siempre estar como en esa constante competencia. Exactamente, ¿no? Porque eventualmente, pues en este estilo de vida, digamos que no son amigos, sino que simplemente se llevan, pues porque comparten la misma línea de trabajo, el mismo estilo de vida. Claro. Hablan de las mismas idioteces todo el tiempo. Entonces... Se visten igual, se peinan igual. De hecho, de parte de ahí, justamente la confusión que siempre tienen entre ellos mismos, ¿no? Por estar viviendo en la misma sociedad y siendo todos idénticos. Y eso, bueno, lo platicaremos más adelante en cómo termina enfatizando más en la historia, ¿no? Pero hablemos de eso que mencionas de, bueno, que ya nos adentramos en el apartamento de Patrick Bateman, que, bueno, nos describe de forma así súper detallada cuánto cuesta su departamento, las cosas que hay, y además es un departamento que está en blanco, que te tira completamente en blanco, es como un espacio casi inexistente, ¿no? Como pues, su propio estado de mente podría ser, creo yo. Y un tan minimalista. Exacto, las cosas. Todo completamente minimalista y hay ridiculeces pequeñas como por ejemplo mientras está orinando se ve a sí mismo en el reflejo de un cuadro de Los Miserables. O sea, ahí te das cuenta que es un tipo que sí tiene cultura, o sea, va al teatro, lee libros, ve cine, pero pues no está bien de la cabeza y este estilo de vida pues obviamente no le está favoreciendo en nada. Y también pues describe su rutina de la mañana, ¿no? Como decías, cómo hace ejercicios que ya dices, ya puede hacer hasta 1000 abdominales, por ejemplo. Mientras ve películas de terror para... Se inspira completamente en las películas de terror, ¿no? Sí, totalmente. Y ahora que tocas justamente esto de lo del departamento, me gustaría justamente comentar que alguna vez leí un artículo de varios psicólogos, realmente es como un completo de todos ellos, en donde especifican justamente que el ambiente en el que te desenvuelves es justamente el estado mental que tienes. Exactamente. O sea, por ejemplo, las personas que tienen... no sé, un cuarto desordenado, la casa desordenada y demás, es porque justamente así tienen las ideas, las memorias, la cabeza. Entonces, Patrick Bateman, al tener toda su casa en siempre un minimalismo extenso, inclusive ya con ciertos trastornos de obsesión compulsiva, ¿no? Sí. De tener todo acomodado, todo con tanta limpieza. limpieza. Su rutina de la cara también. Rutinas con él mismo, inclusive, justamente, o con los demás. Pues justamente creo que ya nos está hablando un poco de cuál es el estado mental de él, ¿no? Como tan cuadrado en ese sentido. Y ahora que hablas del estado mental, él desde el principio nos comenta que está bien consciente de la enfermedad mental que tiene,
porque dice, puedes sacudir mi mano y sentir como nuestros huesos y nuestros músculos se tocan, Claro. pero en realidad no estoy ahí. O sea, él está como en su propio mundo, ¿no? Sí, como prestándole atención a todas las cosas a la vez, ¿no? Como Exactamente. estando, bueno, queriendo más bien como controlar todo lo que lo rodea, desde su espacio, desde su estilo de vida, hasta los demás, ¿no? Sí. Claro. Y bueno, de ahí ya pasamos a lo que vendría siendo su espacio de trabajo. Que él llega a la hora que se le pega la gana, diciendo que fue a yoga o... Escuchando gran música, por Escuchando cierto. gran música, porque Joya. un elemento clave de esta cinta es el soundtrack. Pues se desarrolla toda la historia en los 80. De hecho, más de la mitad del presupuesto se fue completamente a música. Sí, totalmente. Y eso te das cuenta más adelante porque pues usan muchísima pantalla verde para mostrarte la ciudad, y es que ya no tenían los recursos porque todo se lo habían gastado en la música. Pero me alegra que lo hayan hecho porque nos dieron uno de los grandes soundtracks de los 2000. Y aparte de los soundtracks, también siento que la banda sonora hizo un gran trabajo, También. porque hay muchas escenas en las que ni siquiera requiere de diálogos para poder transmitirte lo que está sucediendo, ¿no? O sea, la misma música nos ayuda a contextualizar muy bien todas y cada una de las escenas. Exactamente. Tanto con ese terror, con esa angustia o con ese humor negro. Y bueno, ya desde esa escena en la oficina, creo que nos podemos dar un poco cuenta del humor negro que ya viene manejando la película. Porque llega el güey y se sienta en su escritorio, subiendo los pies, llega a la hora que él quiere, prende la radio y no sabe ni qué hacer. O sea, nada más se pone a ojear sus diarios y le dice cosas a su secretaria como de: quiero que a fuerzas uses tacones, no me gusta cómo te vistes. Sí, claro, y justamente ahí entra lo mismo que decíamos hace rato, querer controlar a todo lo que lo rodea, Sí. por sentir esa importancia, ¿no? Dentro de la sociedad. Y pues justo, sí. Y pues después de esa escena nos vamos adentrando un poco más en su mundo, en diferentes escenas que tiene. Por ejemplo, no sé si recuerdes la escena cuando van a un lugar de sushi, un lugar japonés. Sí. Él empieza a dar una plática como para ligarse a la prometida de uno de sus compañeros de trabajo, diciendo que está muy comprometido con el cambio climático, con la pobreza en quién sabe dónde, y hasta sus propios compañeros se burlan de él, ¿no? Sí, porque pues obviamente se nota en el transcurso de la película que lo que menos le interesa son las minorías, ¿no? Exactamente. En la sociedad, sí. Y también creo que algo en lo que enfatiza mucho la película es en el sexo. Porque este tipo, incluso lo vemos en una escena, ¿no? Que mientras habla con teléfono pidiendo una reservación en Dorcia, tiene un video porno detrás que se llama Dentro del trasero de Lidia. Sí, pues justamente, y siempre constantemente con esa idea de querer, pues no sé, ¿cómo se dice esto? Como ser mejor que los demás, ¿no? O sea, en ningún momento, lo que decíamos, ¿no? De tener esa competencia con sus propias camaradas, como en la comida, ¿no? Que quería forzosamente ligarse a la esposa. Entonces, en ningún momento se nota esa empatía por parte suya, ni con sus trabajadores, ni con sus amigos, ni con sus amistades. Bueno, amistades, ¿no? Entonces, y justo, e inclusive en las relaciones, porque pues bien se sabe que al final el sexo, las relaciones sexuales, pues es como un momento muy íntimo entre dos personas en donde siempre en todo momento se tiene que estar cuidando y validando, valorando a la otra persona y a uno mismo, ¿no? Entonces, aquí se demuestra que a él realmente le interesaba eso un carajo, ¿no? O sea, al final lo único que quería era como satisfacer sus necesidades a costa del sufrimiento de los demás. Exactamente. Y ahora vamos con la escena, creo que es la escena como que hace explotar todo en la película, que es la de la tarjeta de presentación. ¡Uy, joya! Entonces está Patrick Bateman Claro. con todos sus compañeros ahí y están platicando de diferentes reservaciones que han tenido. Presumiéndose uno al otro sus logros. Sus trajes, sus lentes. Y aquí el que hace explotar el conflicto es cuando llega un tipo que se llama Paul Allen, que es el que interpreta Jared Leto, que Patrick Bateman siente tantos celos por él,
por cómo se peina, por cómo habla con los demás y por qué él es el único güey capaz de conseguir una reservación en Dorsia. Claro, tener esa frustración con él mismo, a pesar de que llevaba una vida de blanco privilegiado, siempre seguir manteniendo una gran competencia con alguien más o estarse comparando con alguien más, ¿no? Y un gran estatus social. Sí, claro. Y y también en esa misma escena, ya vemos lo que decías de que se confunden unos con los otros, ¿no? Sí, sí. Porque aquí viene un personaje que se llama Marcus Halberstram, que tiene lentes, los mismos lentes y el mismo peinado que Patrick Bateman. Aunque Patrick hace expresión en que él tiene un mejor corte de cabello. Aunque Claro. muy pequeño, pero que sí lo tiene. Entonces, de aquí surge lo de las tarjetas de presentación y ya podemos ver un poco cómo funciona el mundo de los yuppies, tan ridículo que es. Se empiezan a frustrar, bueno, Patrick es el único que se frustra realmente por el gramaje de la tarjeta, por el material, por la tinta. El tipo de letra, inclusive. El tamaño de la letra, el tipo de la letra. El material de la carta. Sí, justo. Y bueno, aquí me gustaría enfatizar también que durante toda la película, en todo momento, también estamos viendo lo que pasa dentro de su cabeza, ¿no? Nos narra sin necesidad de estar hablando todo lo que siente. Entonces, en esta escena creo que es donde más explota justamente esa segunda voz que le habla, porque bien dicen que, por ejemplo, los asesinos o inclusive, pues justamente todas estas psicópatas y demás, más que nada, no es que sean actitudes que ellos tomen, sino actitudes de alguien o algo que les habla a ellos mismos, ¿no? Entonces, en este caso, pues es como su doble personalidad que le está, digamos, de alguna manera metiendo tanta cizaña de lo que está sucediendo a su alrededor, ¿no? Explotándole o, digamos, incrementándole toda esa parte de los celos, enojos, frustraciones, inclusive. Sí. Y es uno de los mejores usos de narración que he visto en cualquier película. Se le compara, pues, obviamente con el Club de la Pelea, claro, que trata de enfermedades mentales, casualmente. Imaginaciones e inclusive frustraciones con uno mismo, porque creo que también parte de eso mismo, ¿no? Tener la autoestima tan baja para de alguna manera ir desarrollando o fomentando justamente esas enfermedades, ¿no? Sí, exacto. Partiendo justamente de que se está comparando en todo momento con todos, o ya sea para tenerles celos o para menospreciarlos, ¿no? Y pues, bueno, volviendo a lo de las tarjetas, lo que hace ya que le estalle el cerebro a Patrick Bateman es cuando le enseñan la tarjeta de presentación de Paul Allen, que es como la más perfecta de todas, aunque yo las veo todas iguales, honestamente. Sin diferencias. Pero él se frustra tanto con la tarjeta que decide cometer su primer asesinato. Bueno, realmente no sabemos si es su primer asesinato, pero es el que sí se nos muestra en pantalla por primera vez. Que es cuando va saliendo de su trabajo y se encuentra con un vagabundo. Y él al principio sí trata de ayudarlo. Le dice, que te voy a conseguir un trabajo, una casa, tal. Pero al empezar a notar que, en sus propias palabras, que huele a mierda, que es un mugroso, que vive en la calle, dice, pues no tengo nada en común contigo, ¿no? Contradiciendo todo lo que le estaba diciendo. Exactamente. Claro. Y pues esto es lo que provoca que lo asesine. Y también a su perro. Que también este primer asesinato nos está hablando justamente de la manera en la que muchas personas llegan a liberar, digamos, todo el estrés o presiones que viven día a día. Entonces eso también es importantísimo, ¿no? Que justamente cuando tiene este sentimiento de celos, ira, y digamos como una olla express está a punto de explotar, lo libera a partir de hacerle daño a alguien más, ¿no? Sí. A partir de lastimar a alguien que inclusive es, digamos, socialmente, pues como aceptado en la sociedad. Claro. Y pues bueno, se me olvidó comentar en esa escena de las tarjetas que es la primera vez que Paul Allen habla con Patrick Bateman, pero no porque sea Patrick, sino porque él piensa que es Marcus Halberstram el que está detrás suyo. Y solo por eso le empieza a hablar, porque más adelante nos damos cuenta de que Paul Allen incluso dice que Patrick Bateman es un fracasado, ¿no? Que tiene su total enemigo, vaya. Y solo le está hablando porque piensa que es Marcus. Entonces, se me olvidó comentar también, hay una escena antes de eso, me parece, que es cuando conocimos a la prometida de Patrick. Claro, sí. Que es interpretada por Reese Witherspoon, que está en su limusina y ella le está hablando y hablando de su boda. Y él solo dice,
A mí no me interesa, solo quiero escuchar el nuevo álbum de Robert Palmer. Hasta que menciona lo de la boda, como que le cliqué algo ahí, se quita los audífonos y dice, ¿qué? ¿De qué estás hablando? O sea, ni siquiera estoy interesado en ti, nada más lo hace como pues justo por eso, para encajar, ¿no? Claro, tener ese egoísmo de decir, no me interesa un carajo lo que suceda, lo que sientan los demás. Pero lo voy a hacer para encajar. Pero lo voy a hacer para encajar, justamente. Bueno, que inclusive, perdóname, sí, no sentirse como suficiente, ¿no? Que es lo que decíamos de la autoestima. O sea, no se siente suficiente al mismo, que siempre busca constantemente como, pues no sé, destacar, ¿no? Ante los demás y pues justamente con su prometida que pues en ningún momento la toma en cuenta, ¿no? Que nada más lo hace para encajar, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ya más adelante entabla una relación más íntima con el Paul Allen y lo invita a la fiesta de Navidad y tal. Pero ojo, o sea, ni siquiera por querer mejorar esa relación, sino más bien para tenerlo cerca y de alguna manera poder controlar la situación otra vez, ¿no? Sí. Sí, sí. Y después de eso es cuando ya viene como el momento más recordado de la película. ¿Por qué? Porque lo invitan a un restaurante de comida mexicana y hasta Paul Allen dice, ¿qué carajos estamos haciendo aquí? Nos pude haber conseguido una reservación en Dorsia, ¿no? ¿Qué hacemos con estos mexicanos, con estos mariachis, ¿no? Ni siquiera hay nadie, está completamente vacío y no me están atendiendo bien. Sí, claro. Luego ahí viene cuando Paul Allen empieza a decir cosas que frustran mucho a Patrick Bateman, como lo del bronceado. Que dice, yo tengo una cama de bronceado, deberías venir a mi casa. Y hace Patrick se queda como de... Maldita o sea, yo tengo que ir al salón y este güey tiene en su casa su propia cama de bronceado. Claro. Y es por eso que lo decide emborrachar, lo lleva a su casa, empieza a cubrir todo de papel. Y ahí comenzamos a ver su rutina de cómo empieza a hablar él de música antes de cometer sus asesinatos. Claro. Y nos damos cuenta de que en la superficie a nadie le importa un carajo lo que diga Patrick Bateman. Porque él echa su rollo de música y nadie lo está pelando. Entonces, y también aquí nos damos cuenta que está mentalmente inestable porque es la primera vez en la película en que toma sus pastillas. Él se va al baño, se pone su abrigo y se toma sus pastillas. Claro. Ahí es cuando agarra el hacha y comete el gran acto despiadado de la película, asesina a Paul Allen. Dándole un gatillazo en la cabeza. Le dice, intenta ahora conseguir una reservación en Dorsia. Maldito bastardo. Stupid bastard. Pero pues justo, y aquí vemos tal cual, todavía dentro de su rutina del asesinato, cómo es que intenta de alguna manera opacarlo a través de sus gustos. O sea, a lo que me refiero es, en ningún momento de la película se le toma en serio, se le escucha de verdad. Realmente la gente que está a su alrededor No es lo toma por en serio. quién es, sino, o sea, me refiero por quién es socialmente, ¿no? Sí. O sea, por el dinero y demás, pero en ningún momento es escuchado. Entonces, de alguna manera siento que en estos momentos de asesinatos, donde empieza a hablar de su música, inclusive se pone a bailar por ahí, ¿no? Y nadie lo pela. Es justamente una manera de escucharse a sí mismo y de poder de verdad sentirse, ¿no? De alguna manera escuchado. Exactamente. Sí. Y justo después de esto, llega el detective Kimball, que es interpretado por Willem Dafoe. No mames. Spider-Man. Y es la primera vez que alguien aparentemente como que se interesa en los asesinatos que comete Patrick. Porque el pasado fue un vagabundo. ¿A quién le va a importar un vagabundo si es la escoria de la sociedad, ¿no? Aunque suene feo. Claro, y ahí pero así es vemos como... justo esa crítica social, ¿no? De cómo es que hasta que realmente alguien importante socialmente muere o sucede alguna tragedia es cuando de verdad las personas empiezan a actuar, ¿no? Pero inclusive con vagabundos, con gente de la calle, más adelante se ve, ¿no? Con personas, digamos, de bajo nivel, pues justamente no interesan, ¿no? Exactamente. Y aquí es cuando empieza lo de las prostitutas, que toma una gran duración de la película. Él las invita, bueno, él ya adopta el departamento de Paul Allen como si fuera suyo. Incluso él empieza a decirle que él se llama Paul Allen, porque es como esa versión inalcanzable de éxito que él nunca pudo tener y ahora por fin puede lograrlo porque Paul Allen ya no está. Incluso después de que asesina a Paul Allen, él se sienta en su oficina disfrutando la vida así como nunca, escuchando su música, porque por fin está muerto su grande rival y él ya por fin es el rey de todos. Y se convirtió en él, ¿no? En su ídolo de alguna manera.
Claro. Y bueno, ya en lo de las prostitutas, pues las mete al apartamento de Paul Allen, las trata muy bien, las baña, les ofrece champaña, vino, em, pero sigue teniendo como sus problemas de TOC, que les dicen, no apoyes el vaso en la mesa, Sí, no puedes claro. fumar aquí. Como de alguna manera todavía queriendo mantener ese control, ¿no? A pesar de que su máximo enemigo ya no estaba, todavía quería o sentía esa necesidad de tener que seguir controlando para que no fuese a haber otro prospecto que le pudiese hacer frente, ¿no? Sí. Y pues justamente esto rápido del enemigo, creo que es más bien como que una referente a que al final nosotros somos quienes creamos a nuestros propios enemigos, ¿no? O sea, No tenemos enemigos como tal. exactamente, o sea, al final el enemigo real era él mismo, era Patrick Bateman, porque todavía, aunque ya no existía ese Paul Allen en la vida, Seguía teniendo inconformidades. seguía teniendo inconformidades y lo seguía manteniendo presente, ¿no? Sí. Haciéndose pasar por él y de alguna manera odiándose a sí mismo también, ¿no? Sí, pero adelante. Ah, sí, no se puede. Bueno, después de que viene la gran escena que tiene relaciones con las prostitutas, resulta que tiene un plan más para ellas y es torturarlas con diferentes ganchos y navajas que tiene ahí. Pero es lo desafortunado que estas personas tienen que vivir por situaciones así y todo por dinero porque no tienen ni para qué comer, ¿no? Claro, de todas estas redes de millonarios en las que hacen cosas terriblemente nefastas, otra vez con el único propósito, vaya, de satisfacer sus necesidades sin importarles cuáles sean las consecuencias para las demás Sí. personas, ¿no? Sin tomarlas en cuenta. O sea, inclusive en las mismas escenas de las relaciones y tal, se ve como el único que le interesa al final es el mismo, ¿no? O sea, sin tomar en cuenta a las demás personas. Entonces, pues justo es uno de los momentos yo creo que más duros de toda la película, Sí, cuando más ya difíciles de empieza ver. a involucrar, y justamente se ve cómo empieza todo de alguna manera con un trastorno obsesivo compulsivo, pero va evolucionando con adicciones, después con un poquito estas ganas de lastimar y va creciendo, ¿no? Se va disparando estas sensaciones conforme sus problemas mentales se van desarrollando. Exactamente. Y es que él además, ya cuando se da cuenta de que no puede regresar con la prometida de su compañero con el que está enamorado, eh, bueno, ya más adelante vemos que en realidad el prometido de ella es gay. O sea, Sí, sí. nuevamente está haciendo todo como para encajar, ¿no? Y es por eso que Patrick Bateman decide por fin animarse a invitar a salir a su secretaria, que es de quien secretamente está como enamorado. Y es por eso que siempre a las prostitutas las pide rubias, no sé si te diste cuenta. Sí, claro, Porque como está obsesionado con la secretaria. mantener como de alguna manera, inclusive lo comentaba, ¿no? Que no le quería hacer daño a la secretaria, por eso es que se buscaba personas similares a ellas para de verdad poder satisfacer justamente esas necesidades tan psicópatas justamente, Y la ¿no? razón por la que tampoco la quiere lastimar es porque ella es como la única capaz de mantener una conversación con él Y de verdaderamente escucharlo, y de ¿no? interesarse en la conversación. Claro. Eh, bueno, ya más adelante, como para no lastimarla, porque no puede controlar sus impulsos, decide ya dejarla ir y no intentar nada con ella. Porque últimamente él nunca va a poder cambiar quién es. Pero al final, claro que tuvo esos impulsos, ¿no? De querer asesinarla Sí. poniéndole una pistola de clavos Y además que ella sí y estaba demás. interesada en él. Sí, Se justo. preocupaba por él. Y bueno, ya más adelante en la película viene la escena en la cual decide matar a las prostitutas. Es cuando ya su cerebro explota completamente. Y inspirándose en las películas que vi de Masacre en Texas, con una motosierra corre desnudo, la avienta por las Persiguiéndolas. escaleras y las mata. Aquí vemos una escena muy clara de lo que estábamos platicando, de que son como el punto bajo de la sociedad, porque la prostituta rubia empieza a tocar puertas y nadie le hace caso, porque está en un condominio de millonarios. Sí, claro, y al final, dentro de las mismas redes de locura que tienen estas personas, pues no sabemos qué tan frecuente o común sean estas situaciones, ¿no? Exactamente. Ya están Claro. como acostumbrados a lo que sea. Sí, claro. Y este asesinato eventualmente hace que Patrick por fin tenga como esa capacidad de decirle a su prometida, ya no quiero nada contigo, ya no estoy interesado. Y que todo lo estaba haciendo nada más como por compromiso y que porque ella tenía amigos muy influyentes y tal. Que al final eso también demuestra que
a pesar de las enfermedades mentales que tenía, de lo psicópata que llegaba a ser, es lo que les decía, ¿no? Que al final no es porque sea él, sino más bien lo que escucha dentro de su cabeza o esa segunda voz que está pasando. Entonces, de alguna manera yo creo que es el clímax en donde él mismo está peleando con él mismo, su propio enemigo, ¿no? En donde tiene acciones o actitudes con las personas en donde dice, ¿qué pedo, no? O sea, esto está mal, entonces de alguna manera por eso aleja a la secretaria porque no le quiere hacer daño, aleja a su prometida, que a pesar de que lo hace de mala gana o de mala manera o básicamente sin tomar en cuenta sus sentimientos, de alguna manera la aleja porque sabe que es lo correcto. Sí. Claro. Y pues ya se acerca el final de la película, él va caminando por la calle y empieza a sacar dinero de una máquina expendedora. No, ¿verdad? De las de banco. ¿Cómo se llama? De las de banco. Sí. Cajero. Cajero. Y es cuando ya estalla su locura por completo. Ve un gato callejero y la máquina le dice, aliméntame con un gato callejero. Y él hasta lo trata de meter así con la cabeza. Y se acerca a una viejita y le dispara. Al gato creo que se salva milagrosamente. De repente explota carros con una bala. No, y además empieza a patear carros, a romperlos, suenan todas las alarmas y como que a nadie le interesa, ¿no? Sí, como que todo está vacío, todos están callados. Todas las calles están vacías. Sí, claro. Es muy importante, no hemos discutido la ciudad de Nueva York. Cada quien está en su mundo. Y Wall Street. Es algo que sigue pasando, porque es una ciudad tan sobrepoblada que ya nadie se termina interesando genuinamente por el otro. Claro, se terminan de alguna manera sorprendiendo de lo que sucede, ¿no? O sea, yo creo que hay tantas historias, tantos sucesos que pasan día tras noche, que al final cosas como esas las toman ya totalmente desapercibidas, ¿no? Y eventualmente llega la policía y le tratan de disparar a Patrick Bateman, pero él tiene una pistola cuyas balas nunca se terminan, hace explotar carros como si tuviera granadas, hasta él se le queda viendo la pistola así de... ¿Qué está pasando, ¿no? Sí. Mata a 20,000 personas y eventualmente decide confesarle todo a su abogado porque hay un helicóptero y piensa que ya vienen por él. Entonces, en la mañana siguiente, él pues llega a la cafetería donde están desayunando sus compañeros y ahí encuentra al abogado a quien le confesó todo. Claro. Y le dice, ¿escuchaste mi mensaje? Y el abogado le dice, sí, me pareció muy gracioso. Y no se lo está tomando en serio, ¿no? Claro. Pero Patrick Bateman insiste en que todo lo que hizo fue real. Pero el abogado le empieza a llamar por otro nombre. Creo que Dave. Pero Patrick le dice, no me recuerdas, soy Patrick, tú eres mi abogado. Y el abogado no entiende de lo que está hablando. Y es justamente esto, todos se confunden entre ellos porque todos son iguales. Tienen las mismas como necesidades, se visten igual, no saben ya ni en qué gastarse su dinero. Y al final no les interesa el prójimo, el que está al lado de ellos. O sea, lo único que les importa es ellos mismos y seguir compitiendo, ¿no? Con los demás o sumisando a las personas. Al abogado solo le interesa el dinero, ¿sí? No le interesan las confesiones de Patrick, ¿no? Y luego surge lo de Paul Allen, que Patrick le comenta que lo decapitó y que su cuerpo se está incinerando en Hell's Kitchen. Pero él dice, el abogado le comenta que él vio a Paul Allen hace un par de semanas y que en realidad... cenando con él. Ajá, que no tiene... Coherencia lo que está diciendo. Lo que está diciendo. Y Patrick se queda como desorbitado. Y es aquí, nosotros como espectadores comenzamos a pensar que todo lo que vimos en la película en verdad pues fue producto de su imaginación o que no se tomó sus pastillas adecuadamente, algo por el estilo, ¿no? Aunque luego viene como el punto final ya el cierre de la película, se sienta con sus compañeros, él está feliz porque piensa que no mató a nadie. Dice, yo soy un campesino feliz, no tengo ya nada de qué preocuparme, ¿no? Hasta los otros se sorprenden que dicen, ¿por qué estás tan feliz ahora, no? Y entonces ven una plática en el televisor, me parece que es con un senador o alguien por el estilo, y Patrick comenta se comenta a sí mismo nuevamente en forma de narración. Claro, todos lo aman, no por quien sea adentro, sino por quien es afuera, ¿no? Por su estatus social. Es un senador y está diciendo quién sabe qué, y hasta uno comenta, ¿cómo puede ser que le crean a este? Y pues Patrick dice, ¿no? Bueno, mentalmente, que es por cómo se ve y por su estatus. Y aquí ya... Que inclusive, perdóname, sí, él solito
validaba únicamente de sí mismo su estatus social, ni siquiera quién era realmente. No tenía ni idea de quién era. Tenía ahí un problema de identidad un problema de autoestima. O sea, y es lo que decíamos, al final el único enemigo que tenía era él mismo. Por ahí también salía el detective que siempre estuvo como persiguiéndolo y demás, pero al final él solamente se terminaba enfocando en él mismo y ni siquiera en que lo estaban correteando la policía, ¿no? Vaya. Sí, sí. Bueno, ya retomando lo del punto de reflexión ya final, Patrick se da cuenta ya de lo grave que está mentalmente y dice que esta confesión en verdad pues no termina en nada, ¿no? Porque él sigue igual, va a seguir haciendo lo que hace y que no desea un mejor mundo para nadie. Quiere que todos sientan su mismo dolor y es justamente lo que platicábamos. Él quería como controlar a todos, sentirse como el rey de la sala. Y pues ahí termina la película, pero no termina inmediatamente. Nos deja como en un fondo en negros, reflexionando sobre todo lo que acabamos de ver. ¿Qué carajos vimos, no? ¿Qué fue ese final, esos últimos minutos tan demenciales? Sí, totalmente. Y con esto ya cerrando, ya como crítica de la película, ya como tal, ¿qué tal te pareció? Pues me pareció una de las críticas sociales mejor trabajadas, mejor hechas. Por ahí también veíamos, les comentábamos la de Men, que también es una crítica muy grande a todo lo que es el machismo, al sufrimiento que tiene la mujer día a día por culpa del hombre y demás. Entonces, en este caso, pues es una crítica social a cómo es que las personas con grandes estatus sociales, al final, desgraciadamente, son los que controlan al mundo y que las minorías sociales, digamos, siempre se ven afectadas por ello, ¿no? Por las decisiones que toman. Entonces me parece una crítica social totalmente asombrosa de cómo es un poco el mundo de este tipo de personas. Y pues sin duda se me hace ahora sí que una carta de amor a la locura, porque de alguna manera lo que les comentábamos es una gran oportunidad para poder acercarse realmente a lo que es padecer, ¿no? De un tipo de esquizofrenia, de padecer un problema de identidad, un problema grande de autoestima. Entonces, eso nos permite de alguna manera conectar mucho con el personaje y es lo que comentábamos. Parece raro porque no es de admirarse, ¿no? Pero terminamos conectando con estas personas porque hacen que de alguna manera reflexionemos sobre nosotros mismos y nos hagan pensar si realmente estamos cuerdos o no, ¿no? Exactamente. O si nuestras actitudes son totalmente por y para los demás o son completamente egoístas. Entonces, de alguna manera, siento que esos últimos momentos en negro que nos deja la película son grandes para poder tener una autorreflexión, ¿no? De lo que hacemos y somos día a día. Bueno, sí, a mí me parece una película espectacular, de las mejores que he visto, obviamente, aunque suene como el típico film bro, que es la única película que conoce y tal. Pero no, es que en serio es una muy buena película. Exactamente. No platicamos nunca de Christian Bale ni de las interpretaciones. Pero es un perrote. Todas. Aunque te suene sorprendente, la primera vez que se estrenó la película, la despedazaron por completo. O sea, los críticos la llamaban 2 horas de pura misoginia, violencia, y que las actuaciones ni siquiera eran tan buenas. Pero era porque no entendían el humor negro justamente que platicábamos, ¿no? Que había, sí, porque no era algo a lo que estuviesen acostumbrados. O sea, eso también es importante. Y esta película fue un parteaguas del cine, ¿no? O sea, en general es un nuevo método de empezar a ver la locura, ¿no? Entonces sí, totalmente. Y lo más interesante es que todos estos problemas de machismo y tal fueron abordados, a ver, por un equipo de mujeres, por ejemplo, la directora y creo que fue la ex guionista también, pues es mujer. Entonces, me parece muy interesante cómo una mujer se puede sumergir tanto al mundo de los hombres, ¿no? De hombres depravados, que tienen toda clase de problemas contra la sociedad y contra la mujer. Y también, pues, que la novela la escribió un homosexual. O sea, me parece algo súper interesante, la verdad. Y y bueno, la interpretación de Christian Bale... Sí, no, es una completa locura. No sé si es su mejor porque la del maquinista me sigue pareciendo extraordinaria, pero... Yo creo que el compromiso que tiene como actor a cualquier proyecto es lo que es de admirarse, ¿no? Por completo. Y esta fue la película que verdaderamente lo dio a conocer, porque él ya había salido más de joven en otras cintas, pero gracias a esta, por ejemplo, consiguió el papel de Batman. Uy, porque aquí se tenía planeado meter a Leonardo DiCaprio como Patrick Bateman, quien hubiera encajado muy bien.
pero él tenía planeado hacer otro proyecto que era el de Titanic. Sí, claro. Y al final creo que Leonardo DiCaprio también tocó muy bien ese papel, por eso creemos que claro que lo hubiera hecho fantástico con El Lobo de Wall Street, por ejemplo, Sí, donde muy similar. es exactamente lo mismo, ¿no? No asesina, pero es drogadicto, es un machista. Es básicamente ese mismo mundo en el que las adicciones y su manera de ver las cosas sobrepasan, ¿no? El quién es. Exactamente. Luego hay que volvernos a reunir para hacer un análisis del Lobo de Wall Street o algo de Scorsese. Bueno, ya, una cinta espectacular, psicópata americano, una verdadera definición de clásico de culto, porque repito, a muchos no les gustó la primera vez que salió. De hecho, hoy en día, bueno, se hizo famosa por TikTok, por todo esto que te digo de que Los gestos, los rostros. hombres se identifican extrañamente con este personaje. Han de ser psicópatas, no sé. Espero no encontrárnoslos. Muy dentro se han de sentir como psicópatas. Bueno, es una película que muchos incluso dicen que ahora está como sobrevalorada, que no vale tanto la pena, que es aburrida, que no se entiende. Pero repito, no entienden todo este humor negro que hay detrás. Que es gracias a este humor negro que nos ha dado la película unas citas, unos diálogos de los más recordados de los últimos años, ¿no? Tantos diálogos que ya me los memoricé. Les digo que sí, somos como enfermitos mentales. También. Pero sí, es una película que puede llegar a aterrorizarte, puede llegar a hacerte sentir mucha angustia, pero a la vez es extrañamente divertida, porque te sumerge tanto en la locura del personaje, que hay veces que no te tomas cosas como ni tan en serio, ¿no? Pero aún así está esa crítica social muy de fondo de nuestro lugar en el mundo, en donde pertenecemos. Sobre esa misma locura. Entonces, exactamente. Es un muy buen trabajo. Hay que leer la novela porque, repito, dicen que es mucho más gráfica. Pero sí, esta cinta es de las mejores del siglo XXI, diría yo. Y pues aquí concluiríamos con nuestro análisis número 2. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti. Un gustazo. Querido Andrew, ya puedes regresar a la postproducción de El Hombre Araña. Ojalá. Pero bueno, si les gustó este video, no olviden dar like, comentar, suscribirse. Ahí les dejo en la descripción las redes de mi compañero para que lo vayan a seguir. Muchísimas gracias. Y pues eso ha sido todo. Nos vemos en el próximo video.